el nombre de vanados de amortiguamiento porque cuando, por ejemplo, si es un motor y hay un cambio de carga y se queda el campo, se queda el rotor, se tiende a mover más lento, inmediatamente el campo del estator, que siempre gira a la misma velocidad, corta las barras experimentan fer inducida, crean ese campo rotórico inducido y generan un torque adicional que va a ayudar a estabilizar. Caso contrario también, por ejemplo, si yo quito una caja, ¿cierto? La máquina, pues, que estaba estabilizada en un torque, como reduzco el torque en el eje, pues tenderá a acelerarse y a moverse un poco más rápido. Y si se mueve un poco más rápido, pues entonces el campo, el rotor se mueve un poco más rápido que el estator cortaría las barras en dirección contraria, porque las barras se mueven más rápido. Y el torque que se generaría en dirección opuesta para frenar la máquina y volver a la misma velocidad. Entonces, estos devanados generan un torque que, si hace falta torque, le ayuda para que recupere rápidamente la velocidad. Y si hay exceso de torque, lo frena para que recupere otra vez la velocidad, entonces ayuda a reducir estos torques. Entonces estábamos diciendo que como generador también, recuerden que en el generador, ¿cierto? Es la misma máquina, solo que el campo del rotor va adelante, el campo principal del estator va atrás. Bueno, aquí quiere dibujar, borremos este, ¿cierto? En el generador, ¿qué sucede en el generador? En el generador, el campo del estator va atrás, ¿cierto? Y entonces el torque se opone al movimiento y aquí no tendremos una carga, sino una turbina, ¿listo? Una turbina. Entonces recuerden que la potencia que sale del generador, ¿cierto? Las corrientes que salen hacen que el torque inducido se oponga al movimiento. Voy a anotarlo por aquí en rojo. Entonces el torque inducido, aquí la turbina está moviendo esto para allá, el torque inducido se opone al movimiento. Entonces, por ejemplo, si hay un exceso de carga, ¿sí? Si encendieron más carga, pues el torque inducido se vuelve más fuerte y la máquina tenderá a frenarse, ¿cierto? Al frenarse, campo estatórico corta barra y se genera un torque que ayuda al movimiento mecánico. Entonces, esos devanados reciben ese nombre de amortiguamiento porque nos ayudan a mitigar fenómenos, tanto como en motores como en generadores. Y ese es la tercera técnica de arranque, ¿cierto? La más utilizada. Bueno, entonces en conclusión, en realidad el motor síncrono tiene muchas ventajas con respecto a lo que es el manejo de los reactivos y de su factor de potencia, ¿cierto? Pero tiene grandes desventajas como motor a la hora de que requerimos una alimentación en CD, ¿cierto? Al tener escobillas y anillos rozantes, pues va a tener una necesidad de mantenimiento alta, ¿cierto? La máquina va a ser más grande, ¿sí? Al tener devanado en el rotor, pues va a ser más cara, comparada con las máquinas A5, ¿cierto? Sin embargo, bueno, esas son las desventajas. Sin embargo, tiene la ventaja de poder manejar el factor de potencia y que su velocidad siempre va a ser la misma. Eso es una ventaja también, ¿no? Sin embargo, a nivel industrial, las máquinas que se están utilizando son las asíncronas porque tienen mucho más ventajas. Van a ser más económicas, van a requerir menos mantenimiento, van a ser más pequeñas, van a ser, eh, ahorita con electrónica de potencia, el problema que sería la velocidad, pues con los variadores podemos controlar la velocidad de una manera más adecuada. Bueno, pero eso lo vamos a ir entendiendo. Bueno, de esta manera, regáleme un segundo, muchachos.
Bien, bueno, muchachos, qué pena ahí. Tuve que contestar una llamada urgente. Bueno, entonces las máquinas asíncronas son las que más se van a utilizar en el campo del motor, ¿listo? En la parte industrial. Esto es muy bueno para compensar factor de potencia, ¿no? Bien, esas serían las técnicas de arranque. Con esto terminamos lo que es el tema de máquinas. Hace falta los temitas que vamos a dar como exposición. La exposición, muchachos, no es para descargarme tema y que ustedes entonces hagan cualquier cosa y 5 para todos. No, no, no. Recuerden que el objetivo de la exposición o los objetivos son, primero, que ustedes practiquen su expresión oral. Segundo, que ustedes den a entender un tema, ¿cierto? Y pues que las personas que estén atendiendo esa exposición, pues aprendan ese tema. Ahorita con la virtualidad pues se hace difícil hacer la exposición en vivo, hay que tener una buena conexión, yo sé que muchos de ustedes no tienen una buena conexión y que pues que es complejo. Entonces, para hacer esas exposiciones lo vamos a hacer con la misma metodología de siempre. ¿Qué van a hacer? Van a grabar un video con la exposición y ese día pues lo presentamos acá en la clase, ¿vale? La idea es que profundicen lo más, pues, en la mayor medida, ¿cierto? Sin embargo, pues yo sé que hay poco tiempo, ¿no? Entonces van a tratar de hacerlo lo mejor que puedan para esa exposición. La exposición pues tienen que hablar todos. Recuerden que las diapositivas son herramientas que uno utiliza para apoyarse, para explicar lo que está diciendo, ¿cierto? Está prohibida la lectura de diapositivas y también prohibida pues que existan diapositivas que son párrafos completos de texto indiscriminado, copiado y pegado de otro lado, ¿no? Recuerden que una diapositiva siempre es para ilustrar, ¿cierto? Para ilustrar, para mostrar, ¿sí? Por ejemplo, los que nos van a explicar aspectos constructivos, entonces nos van a mostrar que el rotor, nos van a mostrar que los anillos rosantes, para los sistemas de excitación nos van a mostrar cómo son esos diodos giratorios, ¿no? En los sistemas de excitación. Entonces, imágenes que nos ayudan a comprender de una mejor manera. Esta tarde creería yo que les asigno los temas de exposición, no es para mañana, ¿cierto? Es para por ahí entre el sábado y el lunes podemos estar revisando eso. El parcial, señores, es el día viernes, que corresponde al día del parcial según el calendario. Entonces vamos a hacerlo el día viernes. Ahora más tarde definimos o mañana definimos la hora, si en la mañana o en la tarde. Para este parcial, pues no vamos a contar con todo el día para el parcial, ¿no? Recuerden que por reglamento académico, el reglamento establece, ¿sí? Que la duración del parcial tiene que ser un bloque de clase, es decir, o 2 horas o 3 horas. Entonces lo haremos el viernes, haremos clase en las 2 horas y 3 horas para el parcial, o si está cortico, entonces 3 horas de clase y 2 horas para el parcial. Bueno, vamos a hacer ejercicios de estos porque no hemos hecho de motores, ¿no? Entonces, vamos a mirar algunos ejercicios del tema de motores. Vamos a ver por acá. Profe, ¿me deja A ver, grabar, me por favor? sí, ¿con quién? No les decía. Adrián Muñoz. Adrián, listo. Bueno, entonces vamos a hacer de motores. Agarremos unos difíciles de Fraile Mora. A ver, de la Mora. Bueno, vamos a hacer. A ver, ¿cuál hacemos? Bueno, vamos aquí a abrir la herramienta de recortes. Vamos a hacer este, a ver qué tal. Bueno, entonces 525 del libro de la Fraile. Dice, un motor síncrono trifásico conectado en estrella, entonces el motor está en estrella, de 75 kilowatts. Entonces, muchachos, siempre que hablemos, por ejemplo, de la placa característica de un motor, la potencia que nos van a dar es la potencia que él es capaz de desarrollar, ¿cierto? En este caso, la potencia de salida. Típicamente los motores pues vienen con su potencia en caballos de fuerza o también en caballos vapor, ¿cierto? Bueno, también en kilowatts, como nos da este enunciado, ¿cierto? El voltaje de línea es 500 voltios, ¿cierto? Tiene una impedancia síncrona que es de 0.03 ohmios más
3J, ¿cierto? Ohmios por fase, es decir, el circuito equivalente. Dice, si funciona a plena carga con un factor de potencia 0,8, ¿listo? Capacitivo, o capacitivo. Y el rendimiento es del 90%, dice calcular la FEN inducida, la FEN interna generada, y la potencia absorbida de la red, la potencia de entrada. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Rendimiento. El rendimiento de cualquier máquina es la potencia de salida sobre la potencia de entrada, ¿cierto? Para el motor, recuerden que eso lo vimos, se invierte el flujo de potencia, ¿no? Entonces, la potencia de entrada en el motor es la eléctrica, raíz de 3, voltaje línea, corriente de línea, factor de potencia, ¿cierto? Como es eléctrica, las primeras pérdidas que se presentan serían las pérdidas en el cobre. Después tendríamos la conversión, ¿sí? A mecánico, entonces hablaríamos de las pérdidas en el núcleo, profe, las pérdidas en el núcleo son más magnéticas, eléctricas que mecánicas. Bueno, por convención se colocan en la parte mecánica. Y también las pérdidas por fricción y rozamiento. Cuando veamos máquina asíncrona, ahorita nos vamos a dar cuenta de que en esa máquina se suman las del núcleo y las de fricción y se les llaman rotacionales. ¿Ya? Aquí no, las pérdidas misceláneas. Y por último tenemos pues la potencia de salida, que es el torque en el eje por la velocidad mecánica. ¿Listo? Y por acá pues tenemos la línea de la conversión de la potencia, ¿no? O sea, lo que se convierte de eléctrico a mecánico, la potencia convertida. Este es el flujo de potencia. Entonces, como cualquier máquina, el rendimiento sería la potencia de salida sobre la potencia de entrada multiplicado por 100. Y aquí ya resolvemos una pregunta. Entonces, fíjense que se supone que Frey Lemora son los más difíciles, ¿no? Potencia de salida sobre rendimiento por 100. Si despejo la potencia de entrada. Entonces, ¿cuánto vale la potencia de entrada a ese motor cuando opera plena carga? Entonces, la plena carga serían los 75 kilowatts. Ojo que estos datos son los datos que yo tendría en la placa de características, ¿no? La potencia nominal de plena carga, ¿sí? Entonces, si el motor dice por allá, potencia, ejemplo, 1 HP, ¿listo? Corriente 2.5 amperios, o bueno, 3.5 amperios. Voltaje 208 voltios, ¿cierto? Factor de potencia 0.8 en atraso, ejemplo. Esos datos que nos da la placa de características del motor son datos cuando él dé un caballo de fuerza, ¿sí? Cuando él esté moviendo un caballo de fuerza, si ustedes conectan el motor en vacío, es decir, mi motor sin mover ninguna carga, no va a consumir 3.5 amperios, ¿no? Consume 3.5 cuando mueva una carga de un HP. Si está en vacío, pues no consume 3.5, consume mucho menos, ¿cierto? La corriente vacío, la corriente necesaria solo para girar. ¿Por qué digo eso? Porque he visto a varios estudiantes, bueno, cuando estaban en la presencialidad, estaban haciendo laboratorios de electrónica de potencia y entonces buscaban un motor que consumiera 2 amperios. Entonces me preguntaban, no, profe, mire, la placa dice 2 amperios, pero es que yo lo pongo a girar y ese motor me consume 0.5. Pues claro, porque cuando consume 2 amperios un motor, 2 amperios nominales cuando esté moviendo la carga nominal, ¿cierto? Entonces por allá en esas maquinitas de CD, entonces agarraban y le montaban el voltaje hasta que circulaba 2 amperios ahí. ¿Qué estaban haciendo? Pues alimentándolo con una sobretensión, ¿no? Bueno, en fin, eso es tema de otro costal. Harina otro costal. Bueno, aquí estamos en potencia de entrada, 75 kilowatts, y lo dividimos entre el rendimiento. ¿Cuánto da el rendimiento? Nos dice 90%. ¿Y cuánto nos da esa potencia de entrada? Bueno, vamos a hacerlo con calculadora, no lo hagamos con una lab, para no definir fasores. Bueno, ahorita vamos mirando. Entonces, 75 dividido en 0.9. Y eso nos da 83.33 kilowatts. Y esa es una respuesta. ¿Cuál es la potencia de entrada? 83.33, fácil, sencillo. Ahora el problema dicen de plena carga. Bueno, plena carga él consumirá 83.33 kilowatts.
Bien. ¿Cuál es la potencia de entrada? Bueno, 83,33. Nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es potencia? Potencia es igual a raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el factor de potencia. Y entonces de aquí puedo despejar la corriente de línea. ¿Quién es la corriente de línea? La potencia sobre raíz de 3 por el voltaje de línea por el factor de potencia. Y entonces esto nos daría 83,33333 kilowatts sobre raíz de 3 por el voltaje de línea. ¿Cuál es el voltaje de línea de ese motor? 500 voltios. ¿Listo? Entonces por acá, 500 voltios. Por el factor de potencia. ¿Cuál es el factor de potencia? El factor de potencia es 0,8, pero ojo, capacitivo. Entonces alguien decía, uy, motor siempre inductivo. No, señor, este motor es síncrono y lo sobreexcitamos para que nos aporte reactivos. Entonces está operando 0,8 capacitivo. ¿Listo? Entonces tendríamos 83,333, cierto punto 33, 83,333,33 kilowatts, dividido entre raíz de 3, que multiplica al voltaje de línea 500 por el factor de potencia 0,8. Y eso nos da una corriente de línea de 120,28 amperes. ¿Listo? A un ángulo de coseno a la menos 1 de 0,8. ¿Cuánto nos da eso? Entonces, coseno de la menos 1,8. Eso nos da 36,86,9, 36,87, 120,28, ángulo de 36,86,9. Positivo. ¿Por qué positivo, profe? Porque es capacitivo, ¿cierto? Como la máquina está en estrella, entonces la corriente de fase es la misma corriente de línea. Alguien me dirá, no, profe, en circuitos nosotros vimos, ¿cierto? Que, por ejemplo, las tensiones de fase y de línea en una conexión estrella se desfasan 30 grados. Y, profe, en las corrientes, en las conexiones delta, las corrientes de fase y de línea, ¿cierto? Se desfasan entre sí 30 grados, ¿cierto? Y el desfase depende de la secuencia, ¿no? Secuencia positiva, entonces irán para adelante o para atrás, ¿no? Depende de estamos hablando de voltaje o corriente. Resulta que aquí como lo que nos importa son las relaciones, recuerde que las relaciones se mantienen en cuanto a los valores RMS y demás. Entonces no le colocamos mucha atención a la corriente. Sin embargo, aquí en la conexión es a los de fase, entre líneas y fases. Sin embargo, aquí en estrella, pues la corriente de fase es la misma corriente de línea y no hay ningún lío. ¿Listo? Lo digo, por ejemplo, si fuera delta, yo diría, bueno, la corriente de línea raíz de 3 veces la corriente de fase y le dejaría el mismo ángulo. Si fuera un delta, ¿no? Profe, pero es que se desfasa 30 grados y dependencia de la secuencia va para adelante o para atrás. Sí, pero como a nosotros nos está interesando, son los valores, ¿cierto? Las magnitudes y eso, y como las relaciones de ángulos se conservan, líneas, fases, entonces por eso trabajamos simplemente de esa manera. Bueno, entonces, eh, ¿qué hacemos acá? Bueno, ya tenemos la corriente. Nos vamos al circuito equivalente, ¿cierto? Tenemos la FEN, tenemos por aquí la resistencia, la reactancia, y ojo por aquí, el voltaje de alimentación. Recuerden que el voltaje del motor nosotros lo asumimos constante, ¿sí? Se va a alimentar con un barraje infinito, siempre vamos a asumir eso. Entonces aquí la FEN, que es lo que me pregunta, sería el voltaje de fase menos la corriente de armadura por la RA más XS en corta, ¿cierto? Y eso nos quedaría que la FEN sería el voltaje 500 sobre raíz de 3, ¿cierto? Menos la corriente 120,28 ángulo de 36,869, ¿cierto? Por la impedancia, ¿cierto? ¿Y cuánto vale la impedancia? Entonces vamos a ver la impedancia. La impedancia es de 0,03 más 3J. 0,03 más 3J. ¿Listo? Y ese es el valor de la FEN. Entonces vamos a hacer ese cálculo. Creo que este ejercicio es el que tiene una respuesta equivocada. Vamos a observar. Vamos a ver y vamos a analizar. ¿Listo? 500 sobre raíz de 3 menos 120,28 ángulo de 36,869, ¿cierto? Que multiplica a 0,03 más 3 en J. ¿Listo? Y sí. Entonces, ¿cuánto nos va a dar eso? La FEN, fíjese que nos va a dar un valor de igual shift complex
y lo pasamos a, ajá, 580. 580.41 ángulo de menos 30. Profesor, no es la respuesta del libro. La respuesta del libro da 309. Sí, pero esa respuesta no es adecuada. Y bueno, ¿pero por qué? Vamos a dividir, hagamos aquí 500 dividido en raíz de 3. 500 dividido en raíz de 3. 288. Este de aquí sería 288.67. Bien, resulta que si nosotros hacemos diagrama fasorial, por aquí va a estar el voltaje fase. Para que el señor esté compensando energía reactiva, este señor tiene que estar por acá. ¿Listo? La FEN, ¿cierto? La FEN tiene que ser más grande que el voltaje de fase, ¿cierto? Y por acá, upa, tendría que estar, ¿cierto? IA por XS, ¿sí? Para que la corriente esté aquí en adelanto. Esto tiene que ser la orientación. EA tiene que ser más grande que BFI. ¿Qué pasa? La respuesta que nos da el libro en esta educación es 309, ¿cierto? Es una FEN bastante pequeña, comparado, bueno, el profe me va a decir, no, pero profe, el voltaje es 288 y la FEN es el voltaje de salida es 288, la FEN que nos da el libro es 309. ¿Cómo podemos hacer eh, una verificación que esto esté más o menos de una manera adecuada? Bueno, podríamos hacer lo siguiente. Potencia es igual a 3 veces de phi EA seno de delta sobre XS. Metemos los valores de phi, EA, el delta, que ya lo tenemos menos 30, lo dimos entre XS y nos va a dar la potencia. Profe, aquí no están despreciando RA. No, no se está despreciando RA. Entonces va a haber una pequeña diferencia. Vamos a hacerlo. Entonces vamos a hacer aquí. A ver, la potencia convertida. 3 veces. Por BFI. ¿Cuánto es BFI? Es 500 sobre raíz de 3. Por la FEM. 580.41. Por seno de delta. Delta, ¿cuánto vale? 30. Dividido entre la XS. ¿Cuánto es la XS? 3J. 3J. ¿Cuánto nos va a dar eso? Entonces, ustedes realizan la operación, nos va a dar 3 por 500, caramba, por 500 sobre raíz de 3, ¿cierto? Que multiplica 580.4 por el seno de 30, por el seno de 30. Dividido entre XS. ¿Cuánto vale XS? XS 3, 3J. 3. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 83.773.52 watts. La potencia convertida. Profe, esa no es la misma 833, 83.33 kilowatts que calculamos como potencia de entrada y es mayor. Y entonces aquí vemos que hay una pequeña diferencia. ¿Cuál? Que es que se está teniendo en cuenta, ¿cierto? La caída en la resistencia. Y entonces, cuando yo tengo en cuenta la caída en la resistencia, porque estoy despreciando RA, fíjense que por aquí estaría IA por RA y la FEN inducida estaría un poquito más abajo. ¿Listo? Bien. Eh, Conclusión, 580.4. ¿Cómo podemos estimar la energía reactiva? Entonces, como tenemos el ángulo a la corriente y el voltaje de entrada, podemos calcular, ¿cierto? 3 veces voltaje de fase y corriente por el factor de potencia. Bien, conclusión, este ejercicio tiene un errorcito y es uno de los pocos que tienen errorcitos en esta respuesta. Esta respuesta está muy cercana a los 288, casi no tiene inclinación. Si quieren, pueden hacer la verificación, ¿cierto? Si quieren pueden revisar en el 5.25 en el solucionario van y miran qué es lo que están resolviendo y detectar cuál es el error que están cometiendo, ¿vale? Bien, bueno, este sería ese ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio, vamos otra vez a Fraile Mora. Hacemos unos ejercicios de Chapman, puede ser, o de Gurú. Bueno, vamos a hacer, a ver,
Vamos a hacer este. El último, vamos a hacer el 530, ¿no? Supone que el de más alto sea el número más difícil de esto. Bueno, vamos a hacerlo por aquí. Dice, bueno, una industria absorbe una potencia activa de 2000 kilowatts. ¿Listo? Entonces la potencia que estamos absorbiendo en la industria es de 2000 kilowatts. Con un factor de potencia, dice por aquí, 0,6 en atraso. Entonces es un factor bastante bajo, ¿no? Entonces ese factor es penalizable. O sea, debe estar pagando reactivos mes a mes. Eh, de una red de 6000 voltios. Entonces el voltaje de línea es 6000 voltios. ¿Listo? 6000 voltios. Ahora bien, dice, se coloca un motor síncrono conectado a una estrella que va a desarrollar una potencia activa. Entonces vamos a conectar un motor síncrono que va a desarrollar una potencia activa de 400 kilowatts. ¿Listo? Con un rendimiento, el rendimiento del motor es de 0,8 para elevar del factor de potencia a la unidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nuestra cometida, ¿cierto? Por acá, de ahí para allá está la industria, ¿cierto? Entonces esa industria está consumiendo 2 megawatts, ¿cierto? Pero su factor de potencia es 0,6 en atraso. Entonces, ¿qué pasó? Van a hacer ejemplo una ampliación. Entonces necesitan otra máquina y esa máquina la van a mover con un motor síncrono. ¿Y cuál es la idea? La idea es que el motor síncrono inyecte reactivos, que son los reactivos que consumen el resto de la planta, de tal forma que la energía que proviene del set, de la red, sea solamente la potencia activa. Eso es lo que nos están expresando ahí. ¿Listo? Dice, determinar la potencia aparente del motor síncrono y el factor de potencia con el que trabaja. Bueno, este no es un ejercicio de máquinas, es más de circuito, ¿no? Entonces, tengo mi potencia de la industria. ¿Listo? ¿Cuánto vale? 2 megawatts. Tengo la potencia del motor. ¿Cuánto vale? El motor va a desarrollar 400 kilowatts, es decir, 0,4 megawatts, ¿cierto? ¿Cuál es la potencia total activa? La potencia total activa de esto sería 2,4 megawatts. ¿Listo? Bueno. ¿Cuál es la Q que consume la industria? Entonces, ¿qué nos dicen, no? La potencia que absorbe la industria es 2000 kilowatts, es decir, 2 megas con un factor de potencia 0,6. ¿Listo? Bueno, entonces calculemos la Q, ¿cierto? Entonces yo sé que eh, eh, la potencia aparente de la industria sería la potencia de la industria sobre el factor de potencia, ¿cierto? ¿Cuánto está consumiendo la industria? La industria está consumiendo 2 megawatts. ¿Y cuál es el factor de potencia de la industria? 0,6. ¿Y cuánto nos da esto? Entonces 2 megawatts dividido en 0,6, eso nos da 3,33. 3,33333. Colocémoslo como fraccionario mejor, ¿no? Para tener en cuenta todos los decimales. 10 tercios. 10 tercios de megawatt. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo puedo calcular la Q de la industria? Bueno, la Q de la industria es igual a la raíz cuadrada de la I C de la industria al cuadrado menos la P de la industria al cuadrado. Y eso nos da la raíz cuadrada de ¿quién? De 10 tercios de megawatt, que es megawatt, ¿no? Nadie me corrige, ¿no? ¿Qué corregir, muchachos? MVA, ¿cierto? MVA, la potencia aparente. Son errores de distracción, pero no dejan de ser errores, ¿no? MVA al cuadrado menos la P. ¿Y cuánto vale la P de la industria? 2 megawatts al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da la Q que consume la industria? Entonces, la Q que consume la industria sería 10 tercios, ¿cierto? Al cuadrado menos 2 al cuadrado y le sacamos raíz. Y eso nos da 8 tercios de megawatt. ¿De mega qué? Bar, ¿no? Megavolt reactivos. ¿Listo? Bueno. Tenemos la Q de la industria. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Nos dicen el motor. Ah, bueno, pero aquí
aquí estoy cometiendo un pequeño error. ¿Cuál? Y bueno, menos mal caí en cuenta aquí antes de hacer la operación. ¿Cuál es el error? Mire, yo agarré la potencia del motor, ¿cuánto es? 0.4 megawatts. Ah, pero es que el motor, si yo leo bien, dice en estrella que va a desarrollar una potencia activa de 400 con un rendimiento de 0.8. Entonces resulta que la potencia del motor que nos dan los 0.4 megawatts es la potencia de salida. Torque en el eje por velocidad mecánica. ¿Yo qué necesito para hacer mis cálculos? Yo necesito la potencia eléctrica. Entonces, ¿quién es la potencia eléctrica del motor? Que es la que necesito, ¿no? Para saber cuál es la potencia que va a consumir mi planta. Entonces, la potencia de entrada del motor sería la potencia de salida sobre el rendimiento del motor, ¿cierto? Por 100. Ah, bueno, pero como lo dan en decimal, sin el 100. ¿Cuánto es la potencia de salida que va a desarrollar el motor? Los 0.4 megawatts. Y lo dividimos entre el rendimiento del motor. ¿Cuál es el rendimiento del motor? Aquí nos lo dice. El rendimiento es de 0.8. Ese rendimiento del motor es de 0.8. ¿Cuánto nos da? Entonces, ahora sí la potencia eléctrica que entra a la planta. Entonces, 0.4 dividido en 0.8 eh, y eso nos da 0.5 megawatts. ¿Listo? 0.5 megawatts. Esta es la potencia que va a desarrollar. Por lo tanto, la potencia total, cuando yo conecte el motor, será la potencia de la industria más la potencia de entrada del motor, ¿cierto? Y eso nos da 2 megawatts más 0.5 megawatts, 2.5 megawatts. ¿Listo? Esa es la potencia total. ¿Listo? Bueno, resulta que la industria, ¿cierto? Se va a consumir 8 tercios de megavar o está consumiendo 8 tercios de megavar. Esa es la potencia que consume reactiva, ¿cierto? La Q. Como yo quiero que el motor, ¿cierto? Me lleve la industria, toda la planta a ser factor de potencia 1, pues lo que tiene que inyectar el motor es lo que se va a consumir la industria, ¿cierto? De esta manera, la Q del motor, ¿cierto? Tiene que ser igual a ¿quién? A menos 8 tercios de megavar. ¿Por qué? Porque si yo sumo entonces la Q de la industria más la Q del motor, se me cancela y tendría factor de potencia unitario, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Pues que tiene que dar 8 tercios de megavar, pero en factor de potencia capacitiva, ¿vale? Es lo que me están preguntando, ¿cuánto vale la potencia aparente del motor? Entonces la potencia aparente del motor sería la raíz cuadrada de la P del motor al cuadrado más la Q del motor al cuadrado. ¿Y cuál es esa potencia aparente? De raíz cuadrada de, ¿cuánto consume el motor? 0.5 megawatts al cuadrado más la Q del motor, menos 8 tercios de megavar, ¿cierto? Al cuadrado. ¿Y cuánto nos da la S del motor? Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, la P del motor, 0.5 al cuadrado, más 8 tercios al cuadrado. Profe, está negativo, sí, pero al cuadrado vuelve positivo. Dividido entre raíz. 2000 o 2,7131 MVA. Y esa es la potencia aparente del motor. Y eso no es un ejercicio de máquinas, ¿no? Es un ejercicio de circuitos, de entender lo que es los reactivos, la potencia activa y demás. ¿Cuánto es eso? 2.713 MVA. Bueno, ya salimos de la primera pregunta. La segunda pregunta dice, si el motor tiene una resistencia inducida despreciable y una reactancia síncrona de 2 ohmios, estando la curva de vacío determinada por la ecuación, ¿cuál es esa curva de vacío, profe? La que habíamos visto en pruebas de laboratorio, conocida como la OCC, ¿no? Que se hace lo mismo, se hace con el motor trabajando como generador, se hace igual, se construye igual, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, algo sencillo, ya tenemos la potencia aparente del motor. Vamos bien. Entonces, ¿cuál del motor? La potencia del motor sobre raíz de 3 por el voltaje de línea del motor. Entonces, tendríamos 2,7131 megavoltampere, ¿no? Sobre raíz de 3 es el voltaje de línea. ¿Cuál es el voltaje de línea de ese motor? Aquí nos lo dan, 1000 voltios. Entonces, 6000 voltios. ¿Cuánto nos da esa corriente? Entonces agarramos y dividimos 2,7131 megas dividido entre 6000
por raíz de 3. Y eso nos da una corriente de línea de 261,068 amperios. ¿Cuál es el factor de potencia? Entonces, no, ni idea, profe. No sabemos. Sabemos cuánto aporta P y cuánto aporta Q. Bueno, saquemos el factor de potencia. ¿Cómo sacamos el factor de potencia? Es la división entre P sobre S, ¿no? ¿Cuánto vale P? Lo que desarrolla el motor, 0.5 megawatts. ¿Cuánto vale S del motor? 2.7131 MVA, ¿cierto? ¿Cuánto vale el factor de potencia? Entonces sería 0.5 dividido entre 2.7131. Y eso nos da 0,184 capacitivo. Bastante bajo, sí, porque está compensando muchos reactivos. Muchachos, menos de un minuto, continuamos en 5.